Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla José Bautista desde Valencia, España. Estamos en este momento iniciando la sexta tertulia Culturarte en plena Feria de Julio en Valencia. Y en ese sentido, pues vamos a hacer una colaboración a la cultura de la ciudad a través de nuestro tema de hoy, que es el de la pintura en la literatura. Es un tema amplio, un tema que nos va a llevar por diferentes caminos que se relacionan mucho unos con otros, y vamos a estudiar precisamente esas tremendas relaciones que hay entre las dos disciplinas. Para hacer esta última tertulia de la temporada, llevamos 6 tertulias ya realizadas en la ciudad de Valencia, y nos vamos a ir de vacaciones hasta septiembre, hasta el 25 de septiembre concretamente, que volveremos aquí al FNAC con otro nuevo tema que luego al final diré. Para el tema de hoy tenemos a los siguientes tertulianos y amigos. En primer lugar vamos a conocer a Susana Benet, que es escritora, que es la primera vez que participa en nuestra tertulia, y que justamente es la representante de la literatura en esta reunión de hoy. Bienvenida a la tertulia, Susana. Hola. Bueno, pues gracias a todos por venir y gracias a ti, Bautista, por contar conmigo. De nada. Después tenemos también como nuevos tertulianos a Antonio Bernat, que es pintor autodidacta y que también es la primera vez que colabora con nosotros, y además es el tesorero de la Asociación Culturarte, que también presentaremos después. Bienvenido a la tertulia. Hola, ¿qué tal? Bueno, es la primera vez que participo en algo parecido. Bautista me invitó amablemente y bueno, no pude rechazarlo y aquí estamos. Muy bien, gracias. Bienvenido. Después tenemos también a Ana Bernia, que es una pintora joven, pintora de Burriana, Castellón, concretamente, que ha expuesto recientemente en diferentes sitios. También es la primera vez que participa con nosotros y que, bueno, pues esperamos ver de nuevo en diferentes eventos que organicemos. Bienvenida a la tertulia, Ana. Vale, gracias, Bautista. Muchas gracias. Y en último lugar tenemos a Tere González, que es historiadora del arte y que justamente pues ha participado juntamente conmigo en las 6 tertulias que hemos hecho en Valencia. Ella, además de tertuliana esta noche, es documentalista de la Asociación Culturarte para preparar las tertulias a nivel de información. Y bueno, pues de nuevo pues nos vemos aquí en el FNAC con Tere González. Bienvenida de nuevo. Pues muchísimas gracias por invitarme y gracias a todos por venir. Bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar con el tema que hoy nos ocupa, que es la relación entre la literatura y la pintura. Este es un tema, como decía al principio, bastante complejo y amplio. Nos podemos remontar a la antigüedad clásica con Simónides de Ceos, que decía una frase que es bastante citada en la literatura actual y que se puede resumir como que la pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintura que habla. Es decir, un juego de palabras entre la poesía como literatura y la pintura como tal. Vamos a estar jugando todo el rato con esas dualidades, con esas diferencias entre lo que es el grafismo, entre lo que es la letra y lo que es el color, lo que es la pincelada, lo que es la imagen. Y para ello vamos a ir analizando a lo largo de la historia pues diferentes aspectos, como son pues todas aquellas especialidades, todos aquellos estilos que han precisamente tocado de alguna manera las letras, la literatura, la poesía, aplicada de alguna manera con la pintura. Por ejemplo, hemos visto en la documentación que me ha hecho llegar Tere González que en la ilustración, por ejemplo, una de las especialidades, pues naturalmente se utiliza muy directamente la relación entre la pintura y la literatura, porque precisamente la pintura o el dibujo, la imagen, lo que hace es estar en dependencia de la imagen de la pintura. En el collage, en el graffiti, en el cómic, en el estilo pop de pintura, es un estilo pictórico que justamente desarrolla
bastantes de sus obras, la relación de la literatura, de las palabras, el uso de las palabras en la propia pintura. Después también los manifiestos artísticos, las críticas de arte, las exposiciones didácticas, donde se utilizan los textos para mayor aclaración del espectador con respecto a lo que está viendo en las obras plásticas, etc. Y hablaremos también de la poesía visual, que es una de las raíces o de las tendencias recientes, donde justamente se ve más claramente la relación entre la literatura y la pintura. Es decir, el uso de signos, de palabras, donde intentamos buscar un significado abstracto a esos signos para justamente transmitir pues, algo mucho más que lo que habitualmente conocemos de una letra, ¿no? Que sería en el contexto de una palabra, en el contexto de una frase, etc. Es un tema bastante largo y complicado. No me quiero yo aquí exceder en mi palabra, sino que lo interesante es que haya un intercambio de opiniones y de visiones entre todos los que estamos aquí, con diferentes puntos de vista, desde la historia del arte, desde el punto de vista de la escritura, de la literatura. Susana Benet, en concreto, podemos empezar por ella, es una escritora muy particular porque, aparte de que pertenece a la Asociación Valenciana del Haiku, el haiku es la palabra que acabamos de introducir, es una palabra japonesa que concretamente significa un tipo de poemas, un tipo de literatura que nos va a explicar ella perfectamente, ya que es miembro de esta asociación, como digo, de Valencia, y además ella ha publicado recientemente el libro El faro del bosque en la editorial Pretextos el año pasado, en 2007. Creo que también tiene algún libro anterior. ¿Me lo puedes contárnoslo, Susana? Bueno, pues sí, tengo otro libro publicado este año pasado, no, el otro es del 2006, este del 2007, en la editorial Comares, que se llama Lluvia Menuda, y también es un libro de haiku. Yo vengo un poco... Sí, explícanos qué es eso del haiku. A ver, sí. Esa palabra tan concreta. Bueno, pues haiku es un poema muy breve que consta de 17 sílabas y que refleja el instante en que algo nos sorprende, nos asombra. Viene desde Japón, desde los siglos XVII prácticamente, en que se convierte en poesía, en estrofa independiente. Esto habría que contarlo, pero es muy largo. Solamente diré que el origen está en Japón, pero luego se cultivó en Europa, en América. Los hispanoparlantes lo cultivaron poetas como José Juan Tablada, como Octavio Paz. En España también Juan Ramón Jiménez o Machado han escrito haiku. Y bueno, a mí me fascina el haiku por la sencillez y por la desnudez. Es la palabra, bueno, es sintetizar al máximo las experiencias. Y hay otra faceta que tiene el haiku, que puede ir ilustrado, que a veces yo los ilustro haciendo mis pequeños ensayos con la acuarela, y es dejarse llevar por el impulso, más que copiar lo que está sucediendo, es captar la esencia de lo que sucede. Y del mismo modo que el haiku es una pincelada o algo que se sugiere, que no está terminado, el haiga es una ilustración que acompaña en la misma medida al haiku. Hay libros de haiga y se puede conocer para los que les interese. Y bueno, es como ya he dicho, es una pincelada. El haiku sería una pincelada a través de la palabra, y la ilustración que acompaña es otra pincelada que cuanto más desnuda y más breve sea, pero también que contenga algo, no puede ser algo vacío. Ahí está. Sí, antes estaba pensando un poco que la relación con la pintura podría ser, por ejemplo, la pintura rápida. La pintura rápida, que es una técnica, una especialización que se hace hoy día en bastante medida en concursos de pintura rápida. Justamente lo que se pretende es eso, es en muy poco tiempo tener la impresión o transmitir la sensación de un determinado tema con muy pocos elementos, con una síntesis bastante clara, etcétera. Yo creo que en literatura sería bastante cercano a eso. Bueno, podría ser eso, y también en Occidente se pinta de una manera, porque yo he ido a clase y veo cómo se copiamos idénticamente lo que tenemos delante, y sin embargo cuando leo lo que hacían los orientales, lo que hacían los chinos, era salir al exterior, a la naturaleza, empaparse de naturaleza. Y una vez la tienen asimilada, vuelven al taller y entonces pintan, pero el modelo ya no está delante. Lo que queda es la impresión, y eso a mí es lo que me fascina de los orientales. Y bueno, ahora ya, sí, hay mucho que hablar sobre el tema. Bueno, eso lo podríamos poner en relación en Occidente con la pintura impresionista. Los impresionistas hacían lo mismo, salían, veían el paisaje
y luego captaban esas impresiones que les habían producido y pintaban el paisaje. Porque los mundos, aunque parece que están muy distantes, Occidente y Oriente y Occidente, no están tan distantes y hay muchas cosas que bebemos de unos y de otros que son muy interesantes. O sea que también los impresionistas hacían lo mismo. Yo lo que le quiero preguntar a Susana es eso que has dicho del haiku, es un poco por introducir el debate, esas 17 palabras de las que consta, ¿no? No, sílabas. 17 sílabas. Solo. Es la impresión que te produce algo que tú ves en ese momento y escribes el poema en ese mismo momento. En ese mismo momento o me queda la idea y lo puedo pasar a palabras, plasmarlo en palabras. A lo mejor después tampoco soy tan automática. Ya. A veces salen a la primera, pero a veces hay que, como en la pintura, hacer una serie de retoques para ajustar, porque a mí me gusta ajustarlo a la métrica exacta. Ya. Hay haiku libre, pero a mí me gusta... Eso te quería preguntar, si era haiku libre o era... ¿Tú hay una intención narrativa? ¿Estás contando algo o Estoy simplemente son contando palabras algo. sueltas? No, estoy contando algo que a mí que me ha impresionado, me ha Ya. impactado y que lo tengo que decir en pocas palabras. Yo creo que también hay demasiada palabra hoy en día en todo. Bueno, no lo sé, es mi manera de ver las cosas, me gusta la brevedad. Sí, o más simplificar. que la brevedad, la intensidad. Decir mucho con poco. Eso es difícil. Claro, eso lo breve es y bueno, dos veces bueno, ¿no? Efectivamente, la tertulia, por ejemplo, también sería una manera de acercar el arte a la literatura o la pintura a la literatura, porque aquí hablamos de pintura mediante la palabra. Estamos en una tertulia que originalmente, pues me parece, fueron los escritores las que las iniciaron, ¿no? ¿O no? A ver, Los perdona. escritores fueron los que iniciaron las tertulias en origen. La tertulia, el concepto tertulia. Bueno, tal y como yo lo leo en las novelas y en los libros, veo que sí, que las Yo creo que tertulias vienen Ujú. de ahí. En origen más bien literario, Pero también artístico en general. artístico en general. Sí. Pero quizás de artistas, justamente de pintores, tertulias de pintores hay menos. Creo, Bueno, ha habido menos. Picasso organizaba, estábamos hablando Antonio y yo antes, ¿Ah, sí? muchísimas tertulias en su casa. ¿Ah, sí? Sí, ¿Con sí. otros pintores y tal? Sí, Y en los Quatre Gats famosos. Eran en tertulias de Barcelona. pintores, ¿no? Claro, pero también asistían escritores, porque Ajá. los artistas siempre han tendido a juntarse, ¿no? Ujú. Entonces en esas tertulias estaba Picasso, estaba Buñuel, estaba... Claro. Ajá. Había actores, estaba en fin, filósofos de la época. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Apoyando lo que dicen Yo mis quería- compañeros. Lo que has dicho, No, tú- ¿quién empezó las tertulias? Yo creo que fueron los filósofos. Sí, Ah, Los que empezaron ahí en sí. la plaza. ¿sí? de- ¿Los filósofos? ¿Hay algún filósofo aquí? Claro. No, creo que no hay ningún filósofo. Muy bien. Apoyando ¿Tere? lo que dicen mis compañeros, el siglo XIX, con la apertura de los salones, es donde se comienzan a hacer las tertulias. Las tertulias en las que participan pintores, como ha dicho ella, escritores, poetas, y que luego se hace la crítica. Nace la crítica y en ese momento Baudelaire y todos los que participaban hacen crítica de arte y se dan cuenta de que, bueno, pues que ambos lenguajes necesitan el uno del otro. Los artistas plásticos, para ser reconocidos, necesitan a la crítica y los pintores pues también beben de las fuentes de la literatura. Entonces es un mundo que está siempre Sí, está muy muy relacionado. imbricado y muy relacionado. Pero justamente hay tanta relación que en la tertulia de hoy vamos a intentar desgranar un poco esa relación tan compleja entre las dos disciplinas. Para eso vamos a ir viendo quizás un poco por partes esta disección que vamos a hacer de los diferentes aspectos. Por ejemplo, podríamos empezar por las diferencias que hay entre la pintura y la literatura. Es decir, las diferencias que se establecen a nivel histórico. Naturalmente, lo he dicho antes, es decir, como que la pintura es la imagen, es la visión, y la literatura es el pensamiento. Pero a la vez, claro, eso se relaciona también en la pintura y pensamiento, y también en la literatura hay imagen, pero de maneras distintas. Vamos a intentar ver cuáles son las diferencias y, por tanto, definir cuáles son las dos disciplinas. ¿Alguien quiere? ¿Tú mismo? ¿Puedo Antonio. introducir un tema? Yo creo que el pensamiento o la palabra no es innato, es innato en el hombre, el pensar y el hablar. Y la pintura, sin embargo, requiere ciertos conocimientos, un aprendizaje y quizá más desarrollo que el que necesita un ser humano para hablar, que ya con 10 años pues supuestamente hablas y escribes correctamente. Y ya puedes incluso razonar y hacer abstracciones, etcétera.
Sin embargo, el pintor necesita una técnica, un aprendizaje, y eso lo aparta un poquito de ese tema, ¿no? Y quizá a veces le hacen enclaustrarse y encasillarse en la pintura, y a veces pues deja la filosofía a un lado. Eso es lo que... Creo que el filósofo, o sea, pensar no es innato, y pintar, sin embargo, es un proceso que requiere un esfuerzo. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, pero para ambas cosas, tanto para la pintura como para la escritura, se necesita un pensamiento mental. Sí, pero ambos dos, si hablamos de literatura... Ambos dos, si hablamos de literatura, en el sentido... Exactamente. Ambos dos comparten esas premisas. Es decir, yo necesito pensar qué es lo que voy a escribir. Yo necesito pensar qué es lo que voy a pintar. Sí. Es un mundo que ahí es paralelo a ambos dos. Pero luego hay una diferencia fundamental. En la pintura, el mensaje es directo hacia el espectador. En la escritura, el mensaje necesita de un proceso descriptivo para que el lector entienda lo que se está diciendo. Ahí es donde yo veo fundamentalmente las diferencias entre literatura y pintura. Aunque Ahí. Leyendo, tú puedes acabar escribiendo. O sea, leyendo libros, informándote en la universidad, incluso lees libros. Sin embargo, de mirar cuadros no se aprende a pintar cuadros. Tienes que empezar a... No, ahí yo en eso tampoco estoy de acuerdo. Porque por mucho que lea uno no quiere decir que luego escriba bien, ¿eh? No, claro. No tiene nada que ver. Y pintar, puedes aprender a pintar. De hecho, las academias te enseñan viendo cuadros. Exacto. A pintar. Por Sí, lo tanto, creo que hay más pintores... Que seas bueno o no, eso ya sería otra cosa, ¿no? Aunque también hay muchos pintores autodidactas, pero evidentemente... Yo mismo. Que por eso lo digo. Bueno, yo creo que lo importante es captar, vamos a ver, tener una necesidad de expresión. Cuando uno necesita expresar, cuando es pequeño, pinta rayajos en un papel como puede, o intenta imitar la letra que escriben los mayores, ¿no? Y imita música, imita el canto. Creo que somos todos imitadores porque necesitamos expresar, y da igual que expresemos a través de la palabra, escribiendo. Todos de jóvenes hemos escrito poesía y sin embargo tal vez no tuviéramos mucha gracia todavía ni mucha técnica, pero creo que lo más importante es la necesidad de expresión, ¿eh? Y quería contar una anécdota, si puedo. Por supuesto. Sobre lo que yo siempre hablo de Oriente, pero luego también hablaré de Occidente. En China, para que un señor fuera funcionario, le hacían pasar por un examen. Lo digo porque la semejanza entre una cosa y otra. Tenían que ilustrar un poema. El poema decía, es muy breve: los cascos de su caballo vuelven cargados con los perfumes de las flores pisadas. Esto era el poema, había que pintarlo. Y el artista ganador pintó un jinete seguido de una nube de mariposas. Es simplemente eso. Las dos cosas, cómo se conjugan. Sí, bueno, yo por eso te he preguntado antes, Susana, si el haiku que la verdad me interesa bastante, tenía una voluntad narrativa o eran solo palabras sueltas, con impresiones sueltas, ¿no? Porque yo creo que es la diferencia entre la pintura y la literatura. La literatura es un pensamiento racional, como tú has dicho, y busca una narración, y la pintura es algo más matérico, más sensorial, ¿no? Que a veces no tiene ni siquiera por qué explicarse. O sea, a veces yo como pintora, muchas veces me preguntan que explique un cuadro y a veces no tiene explicación. O sea, puedo buscarla, pero no tiene por qué tenerla, ¿no? Porque busco una sensorialidad, es una sinestesia, ¿no? Difícil de explicar. Y justamente a raíz de esto que dices, se me ocurre que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas páginas web y contactos con diferentes galerías donde para los clientes siempre piden al pintor que adjunte un texto de la obra, explicativo, descripción de la obra. Entonces, en Europa esto está muy mal visto porque se supone que el cuadro ya habla por sí mismo, pero en Estados Unidos, curiosamente, en casi todos los sitios piden una descripción del cuadro, ¿no? Es decir, tienes que decir, pues, esto es un paisaje que lo pinté en tal sitio y ahí al fondo se ve en la iglesia no sé cuánto y tal. O sea, porque si no, no está completo el mensaje o la obra, ¿no?
Yo ahí difiero un poco de la compañera en el sentido de que en la pintura podemos encontrar muchas sensibilidades. Es decir, la pintura figurativa siempre ha sido narrativa, ha contado historias, siempre. Ahí en el referente histórico de la pintura y la literatura vemos que hay autores clásicos que han contado historias siempre. La abstracción ya no. La abstracción no cuenta historias, son sentimientos y es una percepción más personal. Pero la pintura siempre es narrativa. Tú ves un paisaje y te está narrando el paisaje, lo que está el pintor viendo en ese momento, como los poemas de haiku que hablan de paisajes, de lo que en ese momento está percibiendo el poeta. Pues lo mismo le pasa a la persona que está pintando un paisaje, lo que percibe, la luz, los tonos, los colores. Podemos incluso adivinar en qué estación del año se encuentra por las tonalidades que presenta la vegetación. Si nos vamos ya a la pintura de historia, más narrativa que esa, imposible. Y además tenemos el precedente ya de que la literatura y la pintura van siempre de la mano, aunque ya hemos mencionado algunas diferencias que ha mencionado Bautista. Pues los libros mitológicos ya están ahí, y para la compañera que los vasos cerámicos, los artistas de cerámica ya utilizaban los libros de mitología, Homero y todo eso, para reflejar pues aquello que habían leído. O sea que tenemos una correlación siempre. La pintura es narrativa en algunas ocasiones, en otras ocasiones no, porque la abstracción no es narrativa, es la sensación que el espectador percibe de esa obra. Si pone título ya, porque hay obras abstractas que te ponen un título, entonces ya puedes pelearte con el autor y decir, pues yo no veo esto, pero si no ponen nada, eres tú el que tienes que interpretar. El resto de la pintura figurativa, pues si tú ves un paisaje, ves una escena cotidiana, te está narrando un hecho puntual que está ocurriendo en un momento determinado. Sí, sobre este tema de la abstracción justamente nos vamos a remitir a septiembre, porque la tertulia de septiembre, del 25 de septiembre, va a ser específicamente ver las diferencias entre la pintura figurativa y la pintura abstracta, y todos los equívocos y todas las complejas relaciones que hay entre esos dos estilos, en un tema que creo que va a ser bastante polémico, porque hoy día incluso hay como dos ramas de galerías en el mercado que se diferencian porque son de un estilo abstracto o son de un estilo figurativo, cuando eso es totalmente, desde mi punto de vista, erróneo. Pero eso lo veremos en la tertulia del día 25. Bueno, yo por alusiones propias y para no despistarme un poco del tema, difiero bastante de Teresa, ¿eh? Y además me gusta diferir un poco porque así introducimos un poquito de debate, ¿no? Incluso yo pediría a algún compañero de Bellas Artes que está por aquí entre el público, compañera, que también opinaran respecto a lo de narrar una obra, la necesidad muchas veces de que te pidan explicaciones sobre una pintura, ¿no? Y me gustaría, por favor, saber también un poco la opinión general, porque es una cosa que siempre me atormenta bastante. Yo creo que transmitir no es lo mismo que narrar. Creo que una cosa es transmitir una sensación, una impresión de alguien, y otra cosa es narrar una historia, que haya una linealidad. Creo que la pintura no tiene una linealidad. La única vez que puede haber una linealidad temporal es en el cubismo, que sí que puede haber un paso del tiempo. De un momento a otro ves un paso temporal. O en el cómic, por ejemplo. Pero en un cuadro no hay una narración. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, hay que aclarar que Ana Bernia se puede decir que es una pintora abstracta, ¿no? El estilo que más o menos para diferenciarnos entre figurativo y abstracto es más bien abstracta, ¿no? ¿Y Antonio? Yo soy más bien figurativo. Eres más figurativo. Yo también soy más figurativo. Tranquilo, no vamos a... Bien, le damos la palabra aquí al compañero, un momento. Sí. Pues nada, me gustaría hacer una pequeña consideración al respecto un poquito de todo lo que habéis comentado al nivel de la literatura y la pintura. La pintura está claro que bueno, sea figurativa, realista, abstracta, ¿no? Siempre tiene un mensaje, una cosa que decir. Pero nos estamos olvidando tanto de las personas que lo están viendo o leyendo como de la persona que lo está interpretando. Muchas veces igual no tiene explicación o tiene su explicación personal, su momento, su esencia. Pero puede ser tanto un cuadro realista como figurativo. No nos podemos olvidar de eso. Y luego, respecto a la literatura, está la escritura automática, donde a veces el pensamiento no está en ese momento. Está algo ahí que está escribiendo. Le guste a la gente o no le guste. Lo entiendan o no lo entiendan. Es escritura. Es narración porque es narración. Pero no tienes por qué estar contando lo que la gente quiera entender. Hay muchos autores que escriben sus obras teatrales, obras de literatura,
en las cuales hay muchos ensayos y difieren mucho sobre las teorías, tanto de personajes como de la obra, como las ideas, y el único que lo puede explicar es el autor. Y desgraciadamente cuando mueren es cuando no tiene explicación, y hay muchos que no la quieren ni explicar. Les hacían preguntas y ellos decían, está en el texto. Y el texto cada uno lo interpreta a su modo. Y muchas veces, claro, en los textos y la literatura va acompañado de una pintura, de una imagen. Pero no nos podemos olvidar ni de los que lo miran, o lo escuchan, o lo ven, ni de los que lo sienten. Eso es una cosa de uno, la fuerza que tiene cada elemento. Vale, gracias. Para contradecir un poco a Ana, Antonio. ya que le gusta tanto la polémica. Carlos, Sí, en la literatura también hay lo que decía mi buen amigo Antonio. También hay párrafos en los que el autor expresa una sensación o un sentimiento o un vacío o una duda existencial, y entonces lo expresa también, digamos, es parecido a la pintura abstracta, que uno intenta transmitir algo, pero simplemente es con imágenes en vez de con palabras. O sea que sí que hay narración en la pintura abstracta. Cuando un autor literario dice me sentía vacío solo en el universo o me sentía pequeño en el mundo o algo así, está expresando una sensación, un concepto. Entonces en el abstracto, que yo creo es muy válido, yo quiero algún día pintar abstracto, se hace lo mismo, ¿no? Se narra o se expresa, se cuenta una sensación o un concepto. Entonces digamos que sí que hay un poquito de lo mismo. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo, pero ahora Alberto. Sí. Alberto. Es posible que, bueno, quería contradecirte a ti porque posiblemente se piense que cuando ves un cuadro abstracto para ti realmente haya una narración detrás, o tú como espectador veas o sientas o crees Intento. sí, una cierta literatura. Pero creo que el pintor abstracto en sí mismo lo que hace no es narrar, sino simplemente deleitarse. Es decir, al ver cómo el color, por ejemplo, fluye, si haces una pintura muy líquida, lo que tienes es sobre todo un sentimiento físico, una sensación física más que un sentimiento. No hay una idea, normalmente no hay una idea detrás. Es posible que tú después con el tiempo, cuando has creado tu obra, sí que tengas la necesidad de crear, más que una narración o una literatura, pues una idea, un concepto, ¿no? Pero en principio, según mi experiencia, no hay una narración de partida. Bueno, pero eso yo creo que equivaldría a la escritura automática que han comentado antes. O sea, supongo que en ese momento el autor tampoco tiene nada en la cabeza, quizá lo que está es vacío de sensaciones, de sentimientos, y la mano va sola, y las palabras fluyen solas, y yo creo que algo parecido es en la abstracción. Lo cual, lógicamente, empareja lo que es la pintura abstracta con el haiku, por ejemplo, porque lógicamente la pintura occidental abstracta y la pintura china, pues aparte que físicamente por la soltura que tienen ambas se puedan parecer, lógicamente al faltar una cierta narratividad, ir buscando simplemente lo que es el puro sentir del momento, viene pues eso, a crear un emparejamiento, ¿no? Es decir, intento plasmar lo que veo en un cierto momento, lo que he sentido, y al mismo tiempo me deleito al hacer, ¿no? Entonces esas dos cosas, esos dos aspectos son bastante parejos en las dos culturas. Sí, no, pero eso nos lleva otra vez a la conclusión de que en esencia es lo mismo. La literatura y la pintura, lo que cambia es la técnica o tal. En cualquier caso obedece al deseo del hombre de comunicarse, de crear. Pero hay una narrativa. Yo opino sea que sí. Impulsiva o no sea impulsiva, hay una narrativa. Yo opino que sí. Yo también. Pues yo opino que no. Y Susana, yo no sé qué opinas tú, porque... No lo sé, es que, vamos a ver, yo cuando escribo un haiku sí que estoy narrando, pero tampoco estoy narrando.
es un instante, es tan momentáneo que no hay una secuencia, hay solamente un momento. Pero tú te basas en la realidad. Bueno, por ejemplo, voy a decir un haiku, que además es plástico. Vale. Atroz pintura, el delantal manchado del carnicero. Eso es un haiku. No es nada, es el delantal manchado. Hay una historia narrada. Hay una narración, hay un sentimiento tuyo que Bueno, no lo proyectas sé, claro, pero en lo que ves. Pero es instantáneo. Sí, no hay un pero es antes que y un puede ser- después. No ¿Cómo hay que antes no? y después, es Sí. presente puro. No, porque hay una palabra detrás de la otra, hay una linealidad, ¿no lo ves? Claro, siempre que digamos palabras vamos a narrar algo, eso sí que. Pero bueno, narrar cosas comprensibles o incomprensibles. Yo nunca he hecho escritura automática, pero supongo que lo entiende el que lo escribe. Bueno, o ni pero- siquiera él lo entiende, Pero escritura no lo sé. automática no es literatura. Es que no sé. Es que cuando han hablado de escritura automática yo se ahí utilizan no las puedo letras entrar. con fines estéticos. Que cuando tú has ¿Podríais hablado explicarlo? Cuando tú has hablado antes de escritura automática, y yo me he acordado un poco de los dadaístas, Sí, exacto. etcétera, ¿no? Surrealistas, Entonces, yo para mí eso no es literatura. Eso es la utilización de las letras como algo estético, como un material, ¿sabes? Mientras que la literatura, la materia de la letra no importa. Niega la materia la literatura, ¿sabes? Sí, eso es como en el pop. La escritura es una escritura libre, no formalista y con una creación de palabras. No te he entendido, perdona. Ya. Bueno, más que no te he entendido, no te he oído. Sí. Es que se oye ¿Te muy puedes repetir? Sí. En la escritura automática tú puedes escribir, pero no es un fin estético tampoco. Puedes tener... Pero hay un impulso, tú coges la No, letra pero igual no es como por una materia. impulso. Eso tú escribes... has escrito... O escribes así o... Era porque como lo tienes claro... Bueno, Por pero mucho que yo haga mi comentario o trate de explicar lo que puede significar, tú siempre vas a tener tu punto de vista sobre eso. Y sé que es algo que difiere mucho, ¿no? Siempre que tengas una composición. Alfred Jarry, en algunas de sus obras, lo que trae, que es surrealista, ¿no? Bueno, si para la gente puede ser surrealista, lo que definía es en la creación propia de sus propias palabras, su propio lenguaje. Y cada uno tiene un modo de expresar y no es con ningún fin estético. O en un momento dado puede ser estético. Pero, ¿tú crees y que eso eso lo de no entiende alguien? comprender lo que alguien lo escribe, yo creo que el propio que lo escribe, en este Sí. caso yo por mí, por algunas cosas que de tanto en cuanto he podido escribir y conozco a gente que desempeña ese tipo de escritura, sí que entiendes y en ese momento estás ligado como el proceso de alguien, que yo no lo llamaría solo abstracción, sino es el momento, es en el que uno se pone a pintar así y lo quiere denominar abstracción, porque él simplemente esté sin parar de pintar. Lo mismo sin parar de escribir. Y para mí la auténtica es no corregir a posteriori, como han hecho otros autores. Unos corrigen, otros no corrigen, unos llevan una métrica libre, otros llevan su propio mundo de las palabras, que incluso se han añadido a los diccionarios después por el tema, ¿no?, de la fama o no la fama. Entonces, no sé si te contesto con esto, pero no lo considero que sea solo con un fin estético ni para definir. Y sí para la interpretación de uno. Como han escrito obras, igual se han hecho para interpretarlas. Y luego están, por ejemplo, hablando del teatro, las direcciones, las adaptaciones, y cada uno hace un montaje visual, pintura, escultura, de todo lo que bebe, ¿no?, de la fotografía, pero eso son interpretaciones de... Ya. Me vuelvo a repetir, pues con el tema de que el único que lo sabe es el autor, igual que tú. Por mucho que trates de explicar esa obra tuya abstracta a alguien, Pues entonces me estás dando la razón. tratas de llevarle algo. ¿Me estás dando la razón? ¿De qué? Yo he dicho Has que la dicho, obra es de un arte fin no tiene por qué ser estético, para mí no. explicada. Que la pintura no corresponde a una narración, que no Pero tiene si por qué ser quieres la explicada. puedes explicar, yo lo podría explicar. Por ejemplo, en eso de la escritura automática. Entonces no puede ser ni con un fin de que no sepa ni lo que haces, ni solo con un fin estético. Depende de lo que le quieras dar. Le puedes dar una belleza a las palabras o puedes tener otro tipo de manera de escribir para las personas. No sé. Yo las veo bastante alejadas, la pintura de la literatura.
están bastante alejadas, pues yo creo que sí, ¿no? Pero una cosa es un texto en un papel y otra cosa es un cuadro, evidentemente que hay una clara diferencia. Otra cosa es buscar el tres pies al gato para ver si nos coinciden o no las definiciones y claro, podemos empezar a buscar excepciones, que siempre haya todo, pero para aclararnos, evidentemente, pues un texto es un papel escrito y un cuadro o un dibujo es otra cosa distinta, ¿no? Unas fotos, como aquello que tenemos ahí al fondo. Entonces, hay una diferencia clara entre lo que es la imagen y lo que es la palabra o la literatura. Pero que, por supuesto, podemos ver relaciones y también nos gusta, en este caso, ver qué relaciones se han establecido en la historia del arte entre ambas disciplinas. Pero hemos empezado viendo un poco las diferencias, a ver si nos aclarábamos. Y creo que ha sido interesante esta aportación que hemos tenido, muy amplia, por otra parte, porque ha tocado ya casi todos los temas. Por ejemplo, una de las preguntas que queríamos tratar precisamente era si se producía un solapamiento actualmente entre la pintura y la literatura. Es decir, si ambas disciplinas se obstruyen mutuamente o, por el contrario, se potencian. Ha habido exposiciones recientemente, he leído en internet hace poco una exposición en Galicia, que era precisamente ver la relación que existía entre estas dos disciplinas por el apoyo mutuo que habían tenido recientemente en el siglo XX por parte de una serie de pintores que habían utilizado la literatura en sus obras, ¿no? Concretamente hablaban de Dalí, de Picasso, de Max Ernst y de Kandinsky, por ejemplo, ¿no? ¿Queréis decir algo sobre esto? Yo quería hablar un poco del contacto, de la relación que tiene la pintura y la literatura cuando una impulsa o inspira a la otra y hace que comparta el que lo contempla o el que lee el mismo sentimiento. Y al respecto, como últimamente estoy leyendo mucho a Rilke y me estoy enamorando de la obra de Rilke, pues ahí, por ejemplo, hay una clara sintonía entre lo que Rilke contempló cuando vio las pinturas del Greco. La impresión fue tan profunda que Toledo lo visitó y aparte escribió poemas importantes sobre cuadros del Greco. Eso es muy interesante, que un poeta de la talla de Rilke se deje impresionar, no se deje, sino que se sienta arrebatado por la pintura del Greco. Y también por Picasso, porque luego utilizó una pintura que se llama Los Saltimbanquis, que la utilizó para una de sus elegías. Y eso es lo que a mí me conmueve, que el poeta se conmueva con la pintura, igualmente que un pintor podría hacer lo mismo a través de una lectura o de un poema. Eso no lo sé. Yo conozco esta historia, ¿no? Pero supongo que también habrá la contrapartida, ¿no? Históricamente los pintores han bebido de las fuentes de la literatura, siempre. En la mitología, en textos históricos, en textos clásicos, siempre ha habido esa especie de maridaje. Como hemos comentado, hay diferencias, pero siempre se han... Hay una relación, claro. Hay una relación. Por ejemplo, las pinturas religiosas, aunque parezca un poco así que aquí como que no, pues las pinturas religiosas tienen su fundamento en los evangelios. Se inspiran ahí los pintores para sacar las pinturas religiosas. De hecho, dicen que San Lucas, la leyenda popular, fue el primer pintor que pintó a la Virgen. El Greco pintó a San Lucas pintando a la Virgen. Eso no es cierto, pero la leyenda popular dice eso, ¿no? Pues ahí han bebido, los pintores han bebido de esas expresiones literarias. Y de otras muchas más, claro, evidentemente. Y luego está la cuestión del inconsciente. O sea, ¿cuántas veces el pintor y el escritor lo que está sacando a flote no es lo que ve, sino lo que hay detrás de lo que ve? Entonces, claro, me viene a la cabeza también lo que decía Rilke, que se trataba de hacer visible lo invisible. Todos estamos proyectando ahí nuestro inconsciente, cada uno de una manera. Claro. Y no se trata de lo externo, sino de lo interno, de lo que todos tenemos ahí dentro y lo queremos contar de alguna manera, ¿no? Ahí también estaría implicada la parte inconsciente de la persona. Claro, claro. Sí, por H. Yo creo que todos los... No se oye. No se oye bien. ¿No se oye bien ahora? Ahora. Bueno, cualquier disciplina, puede ser música, puede ser pintura, puede ser literatura. Todo está relacionado. Yo creo que cualquier persona, desde que sueña por la noche, va a una exposición, y es un escritor, y ve un cuadro que le ha enamorado de él, puede perfectamente escribir un libro, o puede escribir un ensayo o un artículo en prensa.
y a la vez al revés. El pintor puede estar leyendo un libro, como me pasó a mí con El perfume de Patrick Swayze. A mí se me ocurrió pintar un campo de lavandas impresionante, leyendo aquello. O sea, y la música, no digamos nada. O sea, tú estás oyendo un concierto, estás oyendo cualquier disco de cualquier cantante, pop, lo que quieras. Tú puedes interpretar a partir de ahí, te pueden ocurrir cualquier cosa. Todos, de todo. Pero sí que está relacionado. Un libro puede hacerte crear una obra. Perfectamente, sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Puedo hablar un momento? Yo creo, estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. Yo lo único que quería decir es que los lenguajes son distintos. El pensamiento es totalmente distinto. Y hay muchos pintores que han establecido analogías entre determinados sonidos y determinados colores. O sea, las disciplinas evidentemente deben interrelacionarse. No es que pueden, es que deben. ¿Sabes? Lo que yo estoy diciendo es que la actitud de alguien cuando se enfrenta a una palabra escrita no es la misma que cuando se enfrenta a una superficie bidimensional que está pintada, ¿no? Es distinto. No sé, en uno hay sinestesia, en el otro hay solo la visión que te abstrae a algo que no está ahí. No hay materia en la literatura. Sí, se me ocurre a nivel de comunicación visual, precisamente, las miradas que estamos teniendo aquí en este momento me están haciendo reflexionar sobre lo que estamos hablando. Es decir, cada uno de vosotros tenéis una mirada. Con esa mirada, yo al menos, capto unas sensaciones totalmente distintas en unos y en otros. Entonces, esa imagen de cada cara vuestra sería como el cuadro que al final transmite o no unas sensaciones distintas, ¿no? Es decir, vuestra cara, vuestros ojos, vuestra fisonomía, el reparto proporcional de los rasgos configuran una gestalt que llaman los psicólogos, que es una forma determinada, y esa forma es la que transmite y nos comunicamos. Efectivamente hay una comunicación entre vosotros y yo en este caso, porque cuando nos miramos simplemente con la mirada hay una comunicación, una interrelación. Entonces eso es muy interesante, por ejemplo, entre las personas directamente. Muchas veces en el arte lo que se quiere es conseguir justamente que esa relación que se establece directamente con una persona la podamos conseguir mediante un objeto artístico. Es decir, si tenemos un cuadro, tenemos una poesía, si tenemos una arquitectura y ese elemento hace que nuestra comunicación se refleje en ese objeto artístico hacia el espectador, y el espectador en ese objeto capta lo que nosotros estamos intentando transmitir, bueno, sería impresionante, ¿no? Porque en vez de estar aquí ahora 50 personas que más o menos nos estamos comunicando más con la palabra y con la vista, imaginad que esto pues llega a 50 millones de personas, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser muy, muy distinto. Bueno, estoy exagerando, pero 2000. Bien. Sí, yo, mira, con respecto a lo que dices de la mirada, yo tenía apuntados dos ejemplos se ha dicho de mucha literatura que inspira pintura, pero yo voy a poner dos ejemplos de pintura que inspira literatura. Y uno es Vermeer, que pintaba... Johannes, ¿no? Johannes Vermeer. Sí. Vermeer. Como era holandés. Sí. Y él pintaba sobre todo a mujeres, la encajera, sí, la chica con el cántaro de leche, la otra haciendo pan, etc. Y son cuadros supuestamente aburridos o light. Vermeer está considerado un poco light, pero sin embargo esa belleza, esa pureza, esa inocencia con la que pintaba a las chicas, y por otro lado a su familia y a los ricos de la época y tal, los pintaba muy adustos y muy severos. Luego ha producido mucha literatura, mucha novela, explicando ese erotismo que sentía él, porque por lo visto no quería mucho a su mujer, o no la admiraba, y admiraba más a las chicas del servicio. Y también
ha Bueno, producido alguna película y todo. Sí, exacto, iba a decir la famosa... Pero bueno, antes estaba la novela. Ya. Sí, de Tracy Chevalier, la joven de la perla. Y otro es, que lo conocemos todos mucho, es La maja desnuda y vestida de Goya, que es un simple retrato, pero ese descaro y esa altanería con que pintó a su modelo también ha generado mucha literatura acerca de una supuesta relación entre los dos. Y bueno, la novela de Blasco Ibáñez, La maja desnuda. Exacto, claro. Que a lo mejor no hubo nada entre ellos, pero ya la mente elucubra pero eso lo transmitieron a través de sus cuadros, a través de esa mirada y de ese momento, ¿no? Con respecto a la maja desnuda y vestida, lo que siempre se ha estudiado en historia del arte es efectivamente ese descaro de que la mujer mira directamente a los ojos. al espectador. Sí, pues los desnudos y esa mujer siempre suelen ser así más exacto, de espaldas, nunca o se más, mira tal. directamente Pero hacia el espectador o se ponen, pero es que mira diciendo aquí estoy yo, a ver qué pasa, qué pensáis. Y Vermeer igual, preguntas. esa inocencia de las chicas en el fondo tiene mucho erotismo, ¿no? Pero no olvidemos nunca de que todo eso ha venido y ha inquietado a la gente y ha gustado a la gente porque venía apoyado por la literatura que había detrás. La literatura tiene la virtud... No, espera. La literatura tiene la virtud de dejar volar la imaginación aún más que la pintura. Los significados que tienen las palabras son muy amplios. El lenguaje es muy rico. Y puestas las palabras, sin estudiar mucho, pero puestas las palabras, llega más una palabra, sabes que rojo, todo el mundo identifica rojo. Pero cuando tú ves un rojo pintado, hay matices. Un magenta, un rojo llamas, un rojo tal. O sea, hay matices. Pero cuando lees rojo automáticamente, tu mente se inunda de rojo. Todos estos cuadros, todo esto, la joven de la perla ha conseguido tanto éxito a raíz de que Tracy ha escrito ese libro, esa historiadora, pero nos ha llegado a través de la palabra. Luego nos ha llevado y nos ha conducido a investigar, a ver, a estudiar y a apreciar a Vermeer. Y con Vermeer luego, una vez llevados por la palabra y por la literatura, una vez metidos delante de ese cuadro y viendo ese cuadro, nos despierta otras emociones que no hemos vivido con la literatura. Y entonces se compensan, pero hay una que ayuda a la otra y la otra se complementa con la otra, pero hay matices en todo, como el lenguaje es muy rico en unas cosas y el color es muy rico también en matices. Antonio. Pero no estoy de acuerdo en que nosotros apreciamos una obra tal más porque alguien haya escrito una novela, porque la literatura, creo que estamos equivocándonos al pensar que es solo la palabra escrita, porque si uno ve un cuadro de Goya y dice, caramba, esta mujer con qué descaro miraba al pintor y tal, ya estás haciendo literatura. Literatura viene de letras, ¿no? O sea, Sócrates, por ejemplo, no escribió nada, y sin embargo tenemos todo lo que habló gracias a Platón, que lo recopiló, y otros. O sea, que yo no he necesitado una película de Vermeer para darme cuenta de eso, ¿no? Yo ya lo veía, lo que pasa es que, bueno, quizá no lo comentas, o sí lo comentas en tertulias con los amigos. ¿Date cuenta de qué? De ese erotismo, de lo que expresa la película o la novela. Sí, bueno, mucha gente se habrá dado cuenta. Lo que hay que ver más que nada también a veces la traducción que se hace de la novela al cine, que es otra relación que a nosotros nos escapa un poco en este caso porque queremos simplemente la pintura, las artes plásticas, pero qué relación hay entre el cine y la literatura a la hora de interpretar ciertos guiones y tal. Como ya también hemos visto en la anterior tertulia que tuvimos aquí sobre el cine y la pintura, en la primera que hicimos aquí en el SNAC. ¿Quieres decir algo, Enrique? Muy bien. Sí. ¿Cuál nos parece? No, porque bueno, es un caprichito que quiero lanzaros. Desde pequeños, para introducir a la gente en la lectura, porque un cuento, pues para mucha gente no forma parte de la literatura. A los niños, con las imágenes, se les adentra
en el mundo también de las palabras, en el interés, en la animación lectora. Y aparte con esas propias pinturas o dibujos o colores, también está el propio apartado personal de lo que estés viendo, de cómo le estés dando eso para que se adentre en algo. Entonces yo creo que correcto, sí, yo creo que desde la parte del dibujo, tanto las pinturas rupestres como mucho, lo que queda de autores que no está en la escritura, yo creo que empezó naciendo con trazados, con colores, con formas, con dibujos, y desde ahí, con la imagen, que es muy importante siempre, por eso todo está relacionado a la pintura, fotografía, con la voz, con todo, con toda la parte corporal y el gesto, como bien ha dicho el compañero antes. Y bueno, pues eso es todo. Las pinturas rupestres las podríamos poner en relación con el haiku porque son muy sintéticas y expresan lo que se expresaba en ese momento, lo que miraba, lo que veía el hombre prehistórico en ese momento. Igual que el haiga, que son las pinturas que se hacen son también muy breves y muy esquemáticas porque es lo que se piensa en ese momento. A mí lo que me ha quedado un poco en la cabeza es, hay que explicar las obras, me refiero a que cuando he leído poemas de Rilke que me parecen muy difíciles, sobre todo las elegías, un amigo poeta me dijo: no tienes que entender nada, o sea, no te tengo que explicar lo que dice este hombre. Eso no se hace con la poesía. Me imagino que con la pintura no debería ser tampoco. Ahí está la duda. ¿Me lo tienen que explicar o tengo que sentir algo? Simplemente sin conocer hasta el fondo todo lo que implica un poema o una pintura. Porque es cierto que he visto pinturas que primero no he visto la mitad de las cosas que tienen hasta que alguien no me las ha contado. Como en un guía de un museo te explica cosas que a simple vista no las ves. Y un cuadro parece que gana cuando alguien te lo explica porque hay matices y cosas. Esa es mi duda. ¿Hay que explicar la pintura o hay que sentirla solamente? Eso se lo preguntaría a los pintores. ¿Cuál es su intención? Sí, tengo que contestar a este tema. Yo pienso que el arte, para que sea auténtico arte, tiene que transmitir. Es decir, si nosotros vemos una obra y no nos dice nada y nos la tienen que explicar, es porque el arte, o sea, la pintura, la escultura, no es correcto, no ha cumplido su función. La función del arte es transmitir sensaciones, expresar ideas, expresar emociones. Si esa manera de hacer el arte, sea pintura, dibujo, no consigue transmitir, no consigue que el espectador lo entienda sin palabras, como estaba diciendo antes con las miradas, es decir, si no conseguimos entender un mensaje simplemente con la mirada, entonces aquello no es correcto. Es como una señal de no fumar. No entender no era lo que yo quería decir. La señal de no fumar, esta que está aquí, todo el mundo entiende, ve y mira allí, y por una serie de códigos, señales, signos, sabemos que eso quiere decir no fumar. Está claro. Por lo tanto, es una imagen que tiene su objetivo bien cumplido, porque todo el mundo entiende que es no fumar, ¿vale? Por eso es la cuestión del código. En el arte que no tiene código, porque es mucho más abierto, más subjetivo, se trata de que el artista tenga unos códigos personales que lleguen al espectador. No llegarán a todos, porque es decir, esto del cigarrillo seguramente llegará a mucha gente. Sin embargo, el arte, por la especialización que tiene, pues, y la subjetividad a la vez, pues no llega a todo el mundo. O sea, un artista generalmente no le gusta absolutamente a todo el mundo. Le gusta a una parte del público, a una parte de los espectadores, que es con quien conecta. Un cantante, un escritor, un pintor, etcétera. Entonces, yo realmente soy de esa opinión, o sea, de que no se trata de explicar. Luego, hay otras explicaciones más teóricas, a nivel, por ejemplo, histórico. Pueden explicarte de un cuadro si el cuadro lo pintó en el año tal, en el cual, si ese año estaba durmiendo o estaba muerto de hambre. Eso ya son anécdotas casi, diríamos, de revista de corazón, o sea, de revista de corazón de hoy día. Es decir, son datos, anécdotas que a la mayor parte de la gente le gusta, ¿vale? Por eso las visitas didácticas en los museos, cuando un guía nos explica, pues este pintor se casó y tuvo un hijo y no sé cuánto, parece que estemos en los programas del corazón de la televisión, contándonos las intimidades del pintor que no nos interesan para nada, pero que nos lo hacen divertido en aquel momento, porque quizás, pues a lo mejor no nos transmite suficientemente, ¿no? O a nosotros, a ese grupo de personas, no transmite ese pintor. Por ejemplo, el Greco, a lo mejor llega unas personas que no han visto nunca al Greco, no, el Greco no les dice nada, le parece una cosa oscura, ¿vale? Pero eso es como la cerveza. Quien no ha tomado nunca cerveza, de pronto le pone una cerveza, pues tampoco le gusta, ¿no? Es decir, hay una cuestión de cultura. La cultura es acostumbrarse a las cosas, y entonces mientras más información tienes, mientras más
mientras más cultura tienes, pues naturalmente aprecias más todo, ¿no? Por eso estamos un poco aquí, estamos aquí para acercar el arte y para que nos acerquéis a nosotros también vuestro arte y que en ese sentido pues intentemos estrechar los lazos para comprender mucho más todos estos esquemas que son complicados y que son muy complejos y que hacen precisamente que la cultura, pues por ejemplo, como ya hemos hablado en otras tertulias, esté un poco dejada de la mano de Dios en los medios de comunicación. O sea, no hay programas culturales en casi ningún medio. ¿Por qué? Pues porque la cultura es un tema complejo, es un tema ambiguo, es un tema que invita a pensar, a reflexionar al espectador, que no es algo fácil como son otros mensajes, como son los mensajes pues de política, de deportes, etcétera, etcétera. Entonces, un poco estamos en esa línea intentando estrechar, acercar. Nosotros mismos estamos aprendiendo mucho con estas tertulias. Yo personalmente estoy aprendiendo un montón de todas estas cosas que estamos aquí hablando y supongo que vosotros también. Y en esa línea estamos. Y lo digo esto porque pues, estamos terminando, estamos terminando. A ver, una última cuestión si queréis añadir y si no pasamos a las recomendaciones. ¿Queréis añadir algo? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar una última cuestión sobre el tema? ¿Nadie? Sí. A ver, un momento. Muchas gracias, Enrique Real Ortuño, que es nuestro diseñador, nuestro vocal de imagen de la asociación y que hoy, como veis, va ataviado con una versión única de la camiseta de Culturarte que acaba de diseñar él y que acaba de fabricar un modelo exclusivo, único en estos momentos. Él es el primero para este verano. Una sudadera, sí. Y que lo pondremos a la venta seguramente, ¿no? ¿Dices? Para los interesados, en diferentes colores, tallas y tamaños. Sí, ahora Adrián. Estás muy bien, Enrique. Bueno, yo quería preguntar a la mesa si creéis y en qué grado, si sería necesario que el espectador aprendiera a ver para poder apreciar, hasta qué punto podría llegar a apreciar un espectador que no comprende, porque todos comprendemos la imagen porque nos han educado para poder descodificar ese código que hay ahí. Pero la pintura, por ejemplo, en este caso son muchas cosas, es materia, son empastres, cuadros de Velázquez, son veladuras, y hasta qué punto, qué es lo que seguramente Velázquez quería transmitir con esos elementos formales, todos sus sentimientos y con más cosas, con una narración y con muchas cosas, pero hasta qué punto debería la gente poder apreciar esas pequeñas, esos elementos formales para poder apreciar un cuadro o incluso otras cosas. Yendo más a los museos, a las exposiciones y preocupándose. Ya, pero comentabas es que un poco hay diferentes niveles de acercamiento, claro, hay diferentes niveles, como en todo, como en gastronomía, como en todo. O sea, tú mientras más sabes de una cosa, pues más te gusta. Si aprendes gastronomía, como ahora hay un boom televisión, hay cantidad de programas de gastronomía, casi todos estamos ahora aprendiendo cantidad de cosas de cocina que antes ni idea. Y bueno, eso es un acercamiento a la cocina, y bueno, ahora la cocina es una cosa normal, que está por todos, en todas nuestras casas, y está resultando incluso una revolución. Pues lo mismo con la pintura. Imagínate que hubiera programas de pintura todos los días en televisión en los que hablaran del óleo, hablaran de la tela, hablarán de los temas, hablarán de las composiciones, hablarán de mil cosas, del mercado, de cómo funcionan las galerías, de los museos, que es lo que vamos a hablar nosotros, y en ese sentido pues sería la cosa mucho más, estuviera más cercano. De hecho, en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, todos estos temas están mucho más cercanos porque hay más museos, hay mucho más dedicación al tema de las artes plásticas, y la gente tiene un nivel, la gente a nivel básico, pues mucho más elevado y que aprecia mucho más todas estas cosas que en Valencia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es normal, hay mucha más gente, las inversiones son más fáciles ahí en esas ciudades que aquí, pero bueno, estamos aquí y luego estaremos allá. No, claro, sí, muy bien esta explicación, porque comentabas muy tajantemente que el cuadro se tiene que expresar por sí mismo, pero claro, si no tienes los medios para poder vislumbrar eso que te quiere expresar por sí mismo el cuadro, ¿cómo puedes llegar a comprenderlo? Como espectador. Claro, sí, es un espectador. Un espectador tiene que cultivarse. Claro, que es un tema que lo había dejado un poco tajante, simplemente quería que hiciéramos este pequeño coloquio para claro, y por eso estamos aquí. Claro. Por eso estamos aquí, porque hay que cultivarse. Entonces, nosotros estamos intentando, pues, facilitar ese cultivo, ¿no? Por así decir. Es lo que iba yo a introducir, a contestarte un poco. Perdona. No, estás tú primero, sí. Espera. Que ahí es donde entra la cultura, por eso culturarte. Porque, por ejemplo, antes Susana ha dicho que la poesía no había que pensar, que no había que entenderla. Te decía tu profesor. Pues perdona, pero tampoco estoy de acuerdo. Porque yo, por ejemplo, soy un poquito duro para la poesía, no me entra tan fácilmente. Entonces, por ejemplo, el mismo Machado, que es un autor que todos conocemos,
A mí, si no me lo hubieran explicado en el colegio, el profesor que decía las metáforas que gastan y todo eso, si no te las explican, ese mundo interior del autor, etcétera, pues no lo entiendes. Y sin embargo hay autores como Juan Ramón Jiménez que sí que son más asequibles. Entonces yo creo que con la pintura también la cultura o la información influye mucho a la hora de entender un cuadro. Si te dicen el contexto del artista, del momento, de tal, pues quizá entiendas mejor un cuadro, ¿no? Antonio Machado es muy descriptivo y podemos poner el paralelismo en Antonio López, que es un pintor actual. Exacto. Que tiene un cuadro que se llama Almendros en Flor, igual que un poema de Machado que tiene Almendros en Flor. Sí, pero es complicado, la poesía es complicada de entender, pero es muy descriptiva, la poesía. Exacto. Es muy descriptiva. Sí, a veces sí, claro. ¿Susana? Claro. Que, bueno, a lo largo de la historia, siempre lo que condicionó todo el arte fue el contexto económico, social y religioso, ¿no? Realmente toda la evolución de la arquitectura, ¿no? La concepción religiosa, cómo hizo evolucionar del románico al gótico, etcétera. Por lo tanto, creo que es imposible uno comprender exactamente lo que alguien pudo explicar en otro contexto tan personal. Creo que es imposible, a no ser que uno conozca realmente todo el contexto de lo que lo llevó a ese impulso creativo, ¿no? A lo largo de la historia, y aunque sea contemporáneo, ¿no? Creo que son cantidad de factores que influyen en cuanto a la historia misma de uno, a determinado, plasmar una pintura, una escultura o cualquier manifestación artística, ¿no? Creo que es difícil realmente dar un solo significado a cualquier obra, ¿no? Por supuesto, claro, es subjetivo. ¿Alguien más? Sí. ¿Quién? Hola, bueno, ya se ha dicho casi todo esto, pero en principio yo creo que el ser humano de por sí la mente es bastante vaga y quiere cosas fáciles. En el caso de la gente que no es artista y necesita una explicación de parte del cuadro, necesita una explicación del libro, necesita ayuda para poder comprender y finalmente culturizarse. Y por otro lado, yo creo que en el caso de los artistas también es difícil explicar un cuadro y sobre todo en algunos casos también poner el nombre del cuadro, y por ahí existiría yo creo la ayuda de los escritores y que esa simbiosis que pudiera haber para acercar más al cliente, o en este caso el cliente, acercar más al cliente hacia la pintura y hacia la literatura. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues entonces vamos a pasar a la recomendación de actos o eventos culturales que hay en Valencia en estos momentos, que nuestros invitados, nuestros tertulianos, pues hemos preparado entre todos algunas recomendaciones para estos días de algunas cuestiones que son verdaderamente interesantes destacar. Por ejemplo, empieza Susana. Bueno, yo quería recomendar un acto, pero es que se celebra hoy precisamente, pero da igual, a lo mejor alguien se quiere acercar a Burjasot. Esta noche a las 10:30 en el Café Ángelus de Burjasot, en la Plaza Gómez Ferrer 1, hay un espectáculo de poesía, música y humor a cargo de Carles... ahora se me ha olvidado el nombre. Carles Santa Emilia, es que yo le llamo Satán. Bueno, pues Carles Santa Emilia va a hacer un espectáculo, es un hombre muy divertido que combina la poesía con la música y con el humor, cosa que es un poco rompedor y un poco como aquellas cosas que se hacían en los años 20 y que luego desaparecieron, y de verdad que es muy divertido y bueno, lo recomiendo porque lo conozco. Muy bien, muchas gracias. ¿Antonio? Bueno, yo quería recomendar un acto, pero bueno, no es un acto, sino es todos los miércoles, o sea, puede ser una costumbre acudir a él. Es un grupo de músicos que hacen jam sessions de jazz en el Café Mercedes los miércoles, y he de comentar que estos músicos tocaban antes los martes en otro pub, que yo no me perdía una, pero por una denuncia de un vecino, por esta ley antirruido que nos han puesto ahora, ya no pueden tocar ahí. Entonces ahora lo han trasladado los miércoles al Café Mercedes, y en fin, se lo recomiendo a todo el mundo porque son de los mejores músicos de jazz de Valencia en este momento. Café Mercedes en Ruzafa, ¿es la calle Cádiz o Sueca? Calle Sueca. Sueca, perdón.
Ana, gracias, Antonio. Bueno, yo quería recomendar una exposición que hay en el Colegio Mayor Rector Peset, en la Plaza Horno de San Nicolás, que aparte de que es bonito ver el Colegio Mayor Rector Peset porque tiene una sala abajo que se llama La Muralla, que es preciosa. Allí hay una exposición sobre Charpa, que es una galería histórica de aquí de Valencia que cumple ahora 30 años y dedican una exposición al recorrido de esa galería. Pero bueno, sobre todo lo recomiendo más que nada por el entorno, por el edificio, por la plaza de San Nicolás, en fin, un poco por todo eso. Yo voy a ser un poco pesada y voy a recomendar varias cosas. Por lo que comentábamos antes de explicar una obra, no explicar una obra y todo eso, hay una iniciativa en la red que se llama Pintarte, que la hace un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Entonces te ponen obras de grandes maestros de la pintura y la gente joven o menos joven explica o cuenta lo que le ha dicho esa obra a él. Y es muy interesante porque las reflexiones que hacen y cómo te lo cuentan, vamos, que ponen el arte clásico totalmente contemporáneo, porque te dicen, ha venido cansado, la muerte de Marat, por ejemplo, ha venido cansado, está muy interesante y lo recomiendo a todos para que hagamos ese tipo de ejercicios, expresarnos, y así se une la literatura con la pintura. Luego hay un libro de una pintora y licenciada en Derecho que se llama El alquimista holandés, que es Isabel Avernia, ella se llama Isabel Avernia, es de ahora, del 2008, y habla sobre la muerte del Bosco, un año antes de la muerte del Bosco, y se cruzan las vidas de la muerte del Bosco con otras vidas de otras personas. Una obra muy interesante. Y por último, otra cosa que quería comentaros, aunque me vais a decir, ya está bien. Bueno, pues en el Museo San Pío V hay una exposición interesantísima que pone de manifiesto lo que hemos comentado aquí, literatura y pintura. Se llama Todos los caminos llevan a Roma. Son artistas del siglo XVI al XIX. El espacio se ha dividido en 6 compartimentos y es un periplo que va a ver la persona que lo visite, donde literatura, poesía, reflexiones de los propios personas que han viajado se ponen al servicio de la pintura y la pintura al servicio de la literatura. Muy interesante de ver y yo creo que os gustará. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Bueno, pues ahora me toca a mí para cerrar. Voy a ser un poco rápido porque luego os tengo que contar todo el rollo de la asociación, que es un poquito largo. Yo simplemente para terminar os recomendaría el Festival de Jazz del Palau, que ya prácticamente está terminando, solo quedan 3 días. Nos queda el 17 Liz Wright y la Universidad de Texas Wine Ensemble, y el 19, el sábado, el más importante, que es Johnny Winter. Estos conciertos se hacen pues cada año, como sabéis, en estas fechas. Es el 12º Festival de Jazz este año, entonces lo recomiendo encarecidamente. También en los Jardines del Viveros, el día 22 de julio, el concierto de Lorena McKennitt, una irlandesa que hace una música muy interesante también. Y bueno, para terminar, dar las gracias a todos, y antes de que os vayáis, para presentar la asociación, os diré que también os podéis dirigir a nosotros con el correo electrónico de culturartetv@gmail.com, que es el correo de contacto, para enviarnos sugerencias de temas, etcétera, etcétera. Y os voy a presentar entonces la Asociación Culturarte que acabamos de crear. Vamos a presentar en estos momentos oficialmente ante vosotros. Vais a ser los padrinos en ese sentido. Deciros que simplemente como una manera de darle mayor profesionalidad a estos actos que estamos haciendo, estas tertulias que en concreto estamos haciendo, un grupo de profesionales, que no solamente los que estamos aquí ahora, sino otros muchos que han participado en otras tertulias y otros nuevos que vendrán en otras, incluso de otras ciudades, pues necesitamos tener pues un soporte legal, de alguna manera, para poder tener subvenciones, tener patrocinadores, y en ese sentido sobrevivir con el paso del tiempo. Llevamos haciendo estas actividades desde marzo de este año, 6 tertulias, y para que el año que viene pues la cosa continúe, tenemos un proyecto muy interesante para realizarlas en el Palau de la Música de Valencia,
las haremos en principio alternativas con las del FNAC y quizás otros espacios también importantes de Valencia. Pues para darle esa continuidad tenemos esta asociación que, como toda asociación sin ánimo de lucro, pues se soporta a base de los socios, las cuotas de los socios y de las subvenciones o patrocinadores que podamos encontrar. En ese sentido, los objetivos de la asociación, como hemos comentado antes, son el acercar el arte al espectador y el promover y el difundir las artes plásticas. Para hacer esto, concretamente, pues vamos a hacerlo mediante las tertulias, que ya conocéis, mediante exposiciones, mediante talleres, conferencias y programas de televisión o radio. Sobre el tema de los programas de televisión, también comentamos que ya hemos hecho un piloto en la Televisión Municipal de Valencia, que en estos momentos está entre reformas de cambio de director, cambio de programación, y que probablemente a partir de septiembre pues empezará con una nueva programación donde quizás estemos nosotros ahí. Para mayor información sobre los estatutos, sobre la junta directiva, quiénes somos, etcétera, etcétera, tenemos un blog en concreto para la asociación, que es distinto, pero está relacionado con el de las tertulias, que es asociacionculturarte.wordpress.com. El blog de las tertulias como esta que acabamos de hacer, sabéis que sirve sobre todo para publicar un resumen de lo que hemos hecho aquí, además de publicar el audio de la tertulia, que luego se puede escuchar en este blog. El blog de la tertulia es culturarte simplemente.wordpress.com. Y bueno, para asociaros, pues la cuota para ser socio es de 35 euros al año, que bueno, pues el procedimiento por correo electrónico enviaríamos el impreso correspondiente. Para esto y para cualquier otra cuestión, pues ahora Adrián os pasará una hoja donde, si queréis, podéis dejar pues simplemente vuestro nombre, el correo electrónico y decir si queréis ser socios o no, y ya está. Simplemente con eso sea suficiente. Los socios, está por elaborar todavía en cuanto a las ventajas o los beneficios que pueden tener estos socios, pero en estos momentos os puedo decir lo siguiente. Serían la posibilidad de ser tertulianos, información previa de las tertulias con posibilidad de ser tertuliano, enlace de la web o blog en nuestro blog, pertenecer a la Asamblea General de la Asociación para tomar parte de las decisiones, en caso de recibir subvenciones para una tertulia, recibir una gratificación económica y descuentos en empresas colaboradoras, como por ejemplo en FNAC. En FNAC, recientemente, para septiembre, hemos conseguido un acuerdo para los socios de un descuento en la tarjeta de socio de FNAC, precisamente. Y esto es solamente el principio porque acabamos de empezar, ¿no? Tenemos idea de, por supuesto, todo esto pues ampliarlo con múltiples colaboraciones, con múltiples contactos, no solamente en Valencia, sino incluso en otras ciudades. Pues si no tenéis nada más que decir, pues muchas gracias por vuestra asistencia de nuevo y hasta la próxima. Chao.